Ir en contra de la naturaleza es una de las tantas necedades del hombre. La búsqueda de volverse un ser eterno es por mucho uno de los deseos prohibidos del mismo, pero el tiempo ha mostrado sus bondades hacia el cuerpo humano, congelándolo en su propia historia, abriendo una pequeña ventanilla al pasado. Pero este pequeño vistazo altera la imaginación humana, despertando sus más profundas pesadillas, dándole vida, irónicamente, a la figura de la muerte. Para despertar tus propias inquietudes, te presento ahora el top 5 de las momias más extrañas del mundo. La Ye Old Curiosity Shop es un museo localizado en la línea costera de Seattle, en Washington, fundado en 1899. Desde entonces, estuvo cambiando de localización constantemente sobre los puertos principales de Seattle, hasta establecerse, finalmente, en el Muelle 54 o Pier 54. Hoy en día, funciona como una tienda de recuerdos, funcionando también como un museo de la localidad, y es aquí donde llegamos a una de sus exposiciones más populares. Les presento a Sylvester la momia, quien fuera originalmente descubierto en una sepultura en el desierto de Gila Bend, Arizona, en 1895, y fue comprado por la Ye Old Curiosity Shop en el año de 1955, comenzando a exhibirse en la Feria Mundial de Seattle en 1962. Sylvester era un hombre de descendencia europea, quien falleciera a los 45 años, y fue considerado como todo un forajido del viejo oeste. En los años de 2001 y 2005, estudios realizados a la momia descubrieron algunas heridas provocadas por una escopeta situada en las mejillas, cuello y pulmones. Sin embargo, se cree que estas heridas pudieron ser provocadas años más tarde, por lo que las causas de su muerte permanecen desconocidas. Los científicos responsables de realizar los estudios en el 2001 y 2005 descubrieron que los órganos y lengua de Sylvester permanecían intactos y bien preservados, por lo que era la mejor momia en condiciones óptimas, ubicada en un museo de souvenirs y de las mejores que se habían estudiado hasta esos años. El amor es una experiencia agradable, llena de sentimientos positivos, es incluso bueno para la salud. Pero también, despertar fuertes sentimientos hacia una persona puede ser peligroso y rayar en la obsesión. Casos sobre el amor obsesivo son muchos, y este, por extraño que parezca, es también uno de los más pintorescos. Conozcan a Ly Van, un hombre vietnamita quien, como cualquier otra persona, vivía al día trabajando para abastecer a su familia. Pero el alguna vez tranquilo hombre conoció la tragedia. Para el 2003, su esposa había fallecido. El proceso de luto continuó con normalidad, menos el dolor de Ly Van, quien no podía superar la ausencia de su esposa, por lo que comenzó a actuar de manera extraña. Todos los días, el hombre de 55 años dormía sobre la tumba de su esposa. Debido a las lluvias ocasionales y al frío nocturno, Ly Van cavó un pequeño túnel para poder dormir junto con su esposa. Obviamente, sus hijos quedaron aterrados ante la conducta inusual de su padre, por lo que le prohibieron seguir visitando a su difunta madre. Pero al año siguiente, en el 2004, Ly Van abrió la tumba de su esposa para sacar sus restos y, con arcilla, darle forma al ya descompuesto cuerpo de la mujer. Así, Ly Van colocaría a su reencarnada esposa en la misma cama que compartió con ella en vida, y poder completar su lecho de amor. 5 años pasaría Ly Van conviviendo con el cuerpo de su esposa, hasta que por fin las autoridades decidieron intervenir, demandando que Ly Van regresara el cuerpo a la tumba y prohibirle que exhumara los restos de nueva cuenta, recomendando también que Ly Van pidiera ayuda psicológica. En fin, así es el amor.
Hay lugares muy extraños y pintorescos en el mundo. Muchos de ellos no gozan de grandes instalaciones o publicidad, pero también podríamos incluir el gusto del público como factor influyente de gran peso. Aún así, hay que reconocer que la simple curiosidad innata del ser humano es tan grande que no suele ser un obstáculo para adentrarse a lo desconocido. Conozcan a la CIA. No el famoso Departamento de Espionaje de los Estados Unidos, sino la California Institute of Abnormal Arts, un centro cultural cuyo escenario principal es darles un espacio a las bandas musicales de corte alternativo y a ciertos espectáculos de burlesque, funcionando al mismo tiempo como un museo lleno de curiosidades oscuras y bizarras. Pero su macabra popularidad se debe gracias a un personaje en particular. Achille Chatouilloux fue un artista del entretenimiento regularmente caracterizado de payaso, siempre asombrando a la gente con sus modestos espectáculos. Sin embargo, no hay mucha información gráfica o histórica acerca de Chatouilloux y su obra histriónica, pese a ser, según dicen, un artista famoso de la época. La historia de Chatouilloux comienza en el año de 1912, quien se encontraba agonizante debido a una nefritis crónica, por lo que, momentos antes de su muerte, pidió que se cumpliera su última voluntad: ser embalsamado con su disfraz de payaso, que tantas satisfacciones le dio en vida a él y a su querido público. Conservado gracias a una mezcla de arsénico y mercurio, el cuerpo de Chatouilloux permaneció incorruptible por muchos años, hasta llegar a los dueños de la California Institute of Abnormal Arts, quienes alegan que, en el año de 2012, los dueños originales de la momia habían dejado el cuerpo del payaso como garantía de un pago que se debía. Sin embargo, los deudores nunca regresaron por el cuerpo, por lo que Achille Chatouilloux se vio obligado a pagar la deuda. Bueno, por así decirlo. A pesar de que se duda de la autenticidad de la momia, se dice que expertos han analizado el ataúd donde yace Achille, asegurando que lo que se encuentra ahí es definitivamente un cuerpo, pero asegurar la verdadera identidad del difunto es otro tema distinto. Aún así, los dueños han decidido no prestarle atención a estos mínimos detalles, estando seguros de que lo que tienen en su poder es el verdadero cuerpo de un artista llamado Achille Chatouilloux, quien sigue aportando, de una manera u otra, su arte a la humanidad. El poblado de Aseki es un lugar remoto que se ubica en las tierras altas de Papua Nueva Guinea, siendo sus habitantes, los Sangha, descendientes de una cultura antigua que practicaba el canibalismo. Pero lejos de lo tenebroso de sus antiguas prácticas, se encuentra una tradición que ha despertado y cautivado la imaginación de cualquiera que pudiese admirar el escalofriante escenario que rodea a este singular poblado. Los cuerpos humeados de Aseki son las momias más macabras que pudieran existir. Sus cuerpos cubiertos de barro carmesí preservan la poca piel y músculos que se encuentran a simple vista de los cuerpos, cuyas poses erráticas helarían la piel a más de un espectador. Una de las momias más escalofriantes pertenece a una mujer que abraza a un niño, presionándolo contra su pecho, una criatura perfectamente conservada para el tipo de clima al cual están expuestos. Colocadas en la hendidura de un pequeño acantilado, estas momias posan sobre canastas hechas de bambú, posicionadas en dirección al poblado de Aseki, con el propósito de ser los eternos protectores de los Anga. Su proceso de momificación se ha perdido con el paso del tiempo y entre los obstáculos existentes del idioma de aquellos misioneros que intentaban convertir a los Anga al cristianismo. Lo mucho o poco que se sabe de este proceso es que los cuerpos eran colocados en un spirit house, lo que podría traducirse como una casa de espíritus, y cuyas prácticas, dicen las leyendas, consistían en quitar la grasa humana para usarla como aceite de cocina. Tal vez algunos secretos sean mejor que se queden con los muertos.
Viajemos ahora a la región montañosa de Sulawesi del Sur, en Indonesia. Con una población cercana a 1.100.000 personas, 450.000 de ellas radica en el poblado de Tanah Toraja. Con una religión cristiana en su mayoría, se mezclan también la práctica musulmana, que convive también con la religión del animismo, creencia religiosa que atribuye a todos los seres, objetos y fenómenos de la naturaleza un alma o principio vital. Esta religión se practica principalmente en antiguas culturas. Los Toraja son conocidos también por sus ceremonias religiosas, sobre todo en la que involucran a sus muertos. Ceremonias que suelen ser muy costosas y de larga duración, y es aquí donde entramos en materia. Cuando un miembro de la familia muere, este no es enterrado inmediatamente, sino que es embalsamado y almacenado en una casa tradicional acompañado de su familia. Hasta que los rituales del funeral concluyen, la persona no es considerada muerta, sino que está bajo alguna especie de sufrimiento o enfermedad. Cuando se les pregunta cómo está el difunto, la familia se refiere a él como una persona enferma o que no puede dormir. Todo esto con el propósito de juntar el dinero suficiente para proceder con la ceremonia formal. Durante este tiempo, el difunto es simbólicamente alimentado, cuidado y sacado a pasear tal como lo haría si estuviera con vida. Llegado el momento de la ceremonia, donde un búfalo es sacrificado, el difunto no se entierra hasta el 11º día, y técnicamente no es enterrado, sino colocado en una cueva ubicada en lo alto de un acantilado, y cuya efigie es colocada en una de las paredes de piedra para simbolizar su última morada. Si el video te ha gustado, dale like. No olvides suscribirte a nuestro canal y a nuestras redes sociales. Gracias y hasta pronto.